El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas cuando Lucía subió al tren que la llevaría de Buenos Aires a Rosario. Era un viaje largo, y ella esperaba relajarse mientras disfrutaba del paisaje que desfilaba por la ventana. Sin embargo, algo fuera de lo común ocurrió esa tarde. Una mujer de aspecto extraño se sentó frente a ella. Lucía la observó con curiosidad. Tenía el rostro pálido y una expresión enigmática. Vestía un vestido oscuro, y su mirada parecía perdida en el horizonte, como si estuviera esperando algo o alguien. «Hola, joven», dijo la mujer, rompiendo el silencio. Su voz era suave pero penetrante. «Soy tu tía, Emilia. Aunque no lo recuerdes, hemos sido familia durante generaciones». Lucía la miró confundida. Nunca había oído hablar de una tía llamada Emilia. Sin embargo, algo en la mujer le era familiar, como si su rostro estuviera grabado en su memoria de una forma inexplicable. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Lucía, aún desconcertada. La mujer sonrió tristemente. «Te contaré una historia, Lucía. Una historia que debes conocer, porque está ligada a tu destino. Todo comenzó con tu bisabuela, una mujer que, al igual que yo, no pudo escapar de una maldición». Lucía frunció el ceño, sintiendo una mezcla de inquietud y curiosidad. La mujer comenzó a relatar la historia de su familia, una historia que cambiaría por completo la visión de Lucía sobre su propia existencia. Emilia continuó su relato con una mirada sombría, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar la llenaran de una tristeza profunda. «Tu bisabuela, Carmen, era una mujer hermosa y enigmática. A lo largo de su vida, se casó con varios hombres, pero cada uno de ellos murió joven, de forma misteriosa. Algunos decían que era el destino, otros que la maldición de nuestra familia había caído sobre ellos. Nadie sabía con certeza, pero todos coincidían en que el vínculo entre Carmen y sus maridos estaba marcado por una sombra oscura». Lucía escuchaba en silencio, su mente tratando de asimilar las palabras de la mujer. La historia de su bisabuela parecía sacada de una leyenda, algo tan lejano y fantástico que no podía ser real. Pero la expresión seria de Emilia no dejaba espacio para la duda. El primer esposo de Carmen, Vicente, murió envenenado poco después de su boda. Nadie vio a la persona que le dio el veneno, pero los rumores comenzaron a esparcirse rápidamente. Se decía que la maldición ya había comenzado y que ninguno de los hombres que se acercara a Carmen podría escapar de su destino. A pesar de su dolor, Carmen volvió a casarse, esta vez con Rafael. Pero, lamentablemente, su final fue el mismo, muerto en circunstancias extrañas, poco después de que celebraran su aniversario. Emilia hizo una pausa, y Lucía pudo ver cómo una sombra recorría su rostro, como si reviviera aquellos recuerdos dolorosos. «¿Y qué pasó con mi abuelo?», preguntó Lucía, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Tu abuelo? Él también fue víctima de la misma maldición. Su muerte, aunque menos trágica, no fue menos misteriosa. Vivió varios años después de casarse con tu bisabuela, pero siempre estuvo rodeado de una tristeza inexplicable, como si supiera que su tiempo estaba contado. Murió de un accidente en un viaje al sur, cerca de un río. Nadie vio nada extraño, pero todos sabían que había algo oscuro que lo seguía». La atmósfera dentro del tren parecía volverse más densa a medida que Emilia narraba la tragedia que había marcado la vida de su familia. Lucía, cada vez más inquieta, sintió como si una presión invisible se apoderara de su pecho. «¿Por qué me cuentas esto ahora, tía Emilia?», preguntó Lucía, con la voz quebrada por la ansiedad. «Porque tú eres la última en la línea, Lucía», respondió Emilia, mirando a su sobrina con una intensidad que la dejó sin aliento. «Esa maldición que comenzó con Carmen sigue viva. Y tú, querida, eres la única que puede romperla. Pero antes, necesitas entender lo que realmente ocurrió, lo que está pasando y lo que te espera». Lucía sentía como el aire se volvía más pesado, como si las palabras de Emilia comenzaran a tomar forma y rodearan su mente, atrapándola en una red de misterios y oscuros secretos familiares. «La maldición», continuó Emilia, en un susurro, «no solo afecta a los hombres de nuestra familia, sino también a las mujeres que se enamoran de ellos. Cada mujer que se ha unido a un hombre marcado por esta sombra ha sufrido. Algunas han muerto, otras han desaparecido, y las que quedan, como yo, viven con el peso de un destino inevitable. Pero tú, Lucía, debes decidir si seguirás el mismo camino o si serás capaz de liberarte de este legado». Lucía tragó saliva, incapaz de apartar la mirada de la mujer frente a ella. La historia parecía irreal, pero el tono serio de Emilia y la intensidad en su mirada hacían que cada palabra cobrara una fuerza inexplicable. «¿Cómo puedo romper la maldición?», preguntó Lucía, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Su voz temblaba,
pero estaba decidida a comprender lo que estaba sucediendo. Emilia la miró fijamente, como si evaluara la sinceridad de su pregunta, y luego continuó con un tono más grave. La única manera de romper la maldición es enfrentarse a ella directamente. Pero eso no será fácil. Lo que te voy a decir ahora cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia y sobre ti misma. La verdad está enterrada en un lugar que pocos conocen, un lugar que guarda los secretos de nuestra historia, del origen de la maldición. Es una antigua finca en las afueras de Rosario. Allí, tu bisabuela y sus maridos pasaron sus últimos días, y es allí donde todo comenzó. Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una finca abandonada? ¿Un lugar donde la verdad podía estar oculta? La ansiedad crecía dentro de ella, pero también una sensación extraña de curiosidad. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a los oscuros secretos de su familia? ¿Por qué no me lo habías contado antes?, preguntó Lucía, sintiendo como su corazón latía más rápido. Porque aún no estabas lista, respondió Emilia, su tono cargado de misterio. Y ahora, la maldición ha comenzado a buscarte, Lucía. El tren, el destino que te ha traído hasta aquí. Todo es parte del plan que se ha tejido durante generaciones. El tiempo está corriendo, y tú eres la última esperanza. Lucía se sintió atrapada en una red que no entendía completamente. ¿Realmente podía romper una maldición tan antigua y poderosa? ¿Y qué sucedería si fracasaba? Lo que pase a partir de ahora, dependerá de ti, concluyó Emilia, mientras el tren continuaba su trayecto hacia Rosario. Lucía miró por la ventana, pero el paisaje ya no le parecía tan tranquilo como antes. En su mente, comenzaban a formarse las imágenes de la finca abandonada, del pasado oscuro de su familia, y de la maldición que amenazaba con arrastrarla. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. El tren comenzó a desacelerar al acercarse a Rosario, y Lucía sintió como si cada kilómetro recorrido la acercara más al destino que la esperaba. Aunque la idea de ir a la finca abandonada la llenaba de miedo, también sentía una extraña determinación. ¿Cómo podía ignorar las advertencias de su tía? Si quería entender lo que estaba sucediendo, no tenía más opción que enfrentarse a la verdad, por aterradora que fuera. Cuando el tren finalmente se detuvo, Lucía se levantó con rapidez, decidida a continuar. Emilia, que había permanecido en silencio durante el resto del trayecto, se levantó también, y ambas se dirigieron hacia la salida de la estación. La noche ya había caído, y las luces de la ciudad parecían distantes, como si se desvanecieran a medida que se alejaban de la estación principal. El lugar al que vamos no es fácil de encontrar, dijo Emilia, mientras caminaban por las oscuras calles de Rosario. Nadie habla de él, y pocos recuerdan su existencia. Pero si sigues mis pasos, llegarás. Lucía no podía dejar de pensar en todo lo que había escuchado. La finca en las afueras, el misterio que rodeaba la muerte de los maridos de su bisabuela, y ahora, ella misma era parte de esa historia. Cada vez más, se preguntaba si sería capaz de manejar lo que descubriría. El camino hasta la finca fue largo y solitario. En la oscuridad de la noche, Lucía apenas podía distinguir las sombras de los árboles que rodeaban el sendero. De vez en cuando, oía el crujido de las hojas secas bajo sus pies, pero el silencio era casi absoluto, como si el mundo mismo hubiera detenido su respiración. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una gran verja oxidada. Delante de ellos, se erguía una casa antigua, cuyos muros parecían desmoronarse bajo el peso del tiempo. La finca estaba rodeada de un aire de abandono, y Lucía sintió como su cuerpo se tensaba. Había algo profundamente inquietante en el lugar, como si todo estuviera cubierto por una capa de secretos olvidados. «Aquí estamos», dijo Emilia, con voz baja. «Este es el lugar donde todo comenzó. Ahora, debes estar preparada, Lucía. Lo que encuentres dentro cambiará todo». Lucía asintió con la cabeza, aunque en su interior no podía evitar sentir una mezcla de miedo y curiosidad. La puerta de la finca crujió al abrirse, y un escalofrío recorrió su cuerpo. La oscuridad del interior parecía engullirlos, pero no había vuelta atrás. «Vamos», susurró Emilia, guiándola hacia lo desconocido. Lucía cruzó el umbral de la finca, y un aire pesado la recibió, como si la casa misma hubiera estado esperando su llegada. El crujir de las maderas bajo sus pies y el aroma a moho y humedad le daban la sensación de que había ingresado en otro tiempo, uno olvidado por el paso de los años. Las paredes, cubiertas por capas de polvo y telarañas, parecían susurrar historias silenciadas. Emilia avanzó sin vacilar, como si conociera cada rincón del lugar. Lucía la siguió, sintiendo como su respiración se volvía más agitada con cada paso que daba en la oscuridad. La única luz que iluminaba su camino era la de una linterna que Emilia sostenía con firmeza. «Este lugar está lleno de recuerdos»,
dijo Emilia, su voz apenas audible en el eco de la casa vacía. Aquí es donde tu bisabuela, Carmen, y sus maridos vivieron y enfrentaron su destino. Todo lo que sucedió, todos los misterios que rodean a tu familia, comenzaron entre estas paredes. El salón principal de la casa era amplio, con muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas, como si los objetos estuvieran dormidos, esperando despertar. Al fondo, una chimenea de piedra, ya apagada, añadía un aire aún más sombrío al lugar. Lucía no podía evitar sentirse observada, como si algo invisible estuviera acechando en las sombras. «Tía Emilia, ¿por qué este lugar parece tan vacío?», preguntó Lucía, su voz temblorosa. La sensación de abandono era abrumadora, como si el tiempo se hubiera detenido aquí, dejando atrás solo ecos de lo que alguna vez fue. «Porque todo lo que vivió tu bisabuela y los hombres que la rodearon se fue con ellos», respondió Emilia, su rostro sombrío. «La maldición que los persiguió también arrastró este lugar. Pero, hay algo aquí que te pertenece, Lucía. Algo que tiene la clave para romper este ciclo». Lucía se acercó a una mesa cubierta de polvo, donde descansaban viejas cartas y fotografías descoloridas. Mientras miraba las imágenes, algo le llamó la atención. Una foto en particular, de su bisabuela Carmen, joven y hermosa, rodeada de sus maridos. La mujer en la fotografía tenía una mirada penetrante, como si supiera lo que estaba por venir. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía, tomando la foto en sus manos. Emilia se acercó lentamente y la miró con una expresión seria. «Esa foto fue tomada poco antes de la tragedia que marcó el fin de la familia de tu bisabuela. Los hombres de su vida no solo murieron por causas misteriosas, sino que fueron víctimas de una maldición que fue sellada aquí, en esta finca. Carmen sabía que su destino estaba sellado, y ella misma temía que la sombra de la maldición la alcanzara. Pero hizo un pacto, Lucía, un pacto que afectó a todos los hombres que amó». Lucía se quedó en silencio, observando la fotografía mientras las palabras de Emilia comenzaban a tomar forma en su mente. La maldición no solo había matado a los maridos de Carmen, sino que también había dejado una huella imborrable en la familia. Pero, ¿qué pacto había hecho su bisabuela? Lo más importante, ¿por qué ahora, tantos años después, ella misma estaba en medio de todo esto? «¿Qué tipo de pacto?», preguntó Lucía, su curiosidad y miedo combatiendo en su pecho. Emilia respiró hondo antes de responder. «El pacto de Carmen fue con una entidad oscura, algo que ha estado esperando por generaciones. Ella pensó que podría controlar la maldición, que podría usarla para su propio beneficio, pero al final solo la fortaleció. Lo que ahora está en juego no es solo tu vida, Lucía. Es el futuro de todos los hombres que sigan la línea de nuestra familia». Lucía sintió como un escalofrío recorría su cuerpo al escuchar esas palabras. La historia que estaba desvelando Emilia no solo estaba conectada al pasado, sino que también amenazaba con envolverla en su trágica red. De repente, un fuerte ruido proveniente del piso superior interrumpió el tenso silencio. Lucía y Emilia se quedaron inmóviles, mirando hacia las escaleras oscuras que llevaban al segundo piso. Un crujido bajo sus pies les indicó que alguien, o algo, se movía arriba. «No estás sola, Lucía», dijo Emilia, su tono grave y lleno de advertencia. «Lo que sea que esté allí, te está esperando». El aire se volvía más denso a medida que Lucía y Emilia subían por las escaleras que crujían bajo sus pies, como si la casa misma las estuviera desafiando a seguir adelante. Cada paso que daban parecía hacer eco en las paredes, como si despertaran algo que había estado dormido por generaciones. El sonido del crujido se había detenido, pero la tensión seguía aumentando. Lucía sentía como si cada fibra de su ser estuviera en alerta máxima, como si algo invisible las estuviera observando desde las sombras. Cuando llegaron al primer piso, la oscuridad era casi total. La linterna de Emilia apenas iluminaba el pasillo polvoriento. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas y el aire estaba impregnado de un olor a rancio, a tiempo detenido. Emilia se detuvo frente a una puerta particularmente desgastada, como si supiera que algo estaba allí, esperando. Sin decir una palabra, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido sordo. Dentro, la habitación estaba vacía, pero el ambiente estaba cargado de una extraña energía, como si algo hubiera quedado atrapado allí durante años. «Este era el cuarto de tu bisabuela, Carmen», dijo Emilia, su voz apenas un susurro. «Y también el cuarto de los hombres que la acompañaron. En este lugar se tomaron decisiones que sellaron el destino de todos ellos». Lucía miró alrededor, pero lo único que podía ver eran muebles cubiertos de polvo, un espejo antiguo que reflejaba sombras distorsionadas y una cama de hierro oxidada en el centro. No había nada tangible que indicara lo que había sucedido allí, pero podía sentir la presión en el aire.
Algo había pasado en esa habitación, algo oscuro. De repente, un susurro suave y casi imperceptible se filtró en sus oídos, y Lucía dio un paso atrás, mirando a su tía. ¿Lo escuchaste?, preguntó, su voz temblorosa. Emilia asintió lentamente. Es el susurro de aquellos que han quedado atrapados en esta casa. La maldición no solo ha afectado a los hombres, también a las mujeres que han estado cerca de ellos. Las almas de tus ancestros no descansan. Están atrapadas, esperando ser liberadas o condenadas para siempre. Lucía se acercó al espejo, sintiendo una fuerza extraña que la atraía. La superficie del espejo estaba empañada, pero al mirarlo con más detalle, vio algo que la dejó paralizada. En el reflejo, vio la figura de una mujer que no estaba allí, una figura vestida con ropas antiguas, con los ojos profundamente oscuros y una expresión que parecía suplicar. ¿Quién es ella?, preguntó Lucía, su corazón acelerado. Emilia dio un paso hacia ella, su rostro pálido. Es la abuela de tu bisabuela, la que inició todo. Su espíritu ha estado aquí todo este tiempo, observando, esperando. Ella fue quien hizo el trato con la entidad oscura. Su alma está atrapada, y solo podrá descansar cuando la verdad salga a la luz. El espejo comenzó a brillar con una luz tenue y fantasmagórica, y Lucía sintió que una fuerza desconocida la empujaba hacia él. La figura en el reflejo parecía moverse, acercándose más a ella. Lucía, no te acerques, gritó Emilia, pero ya era demasiado tarde. De repente, Lucía sintió como si fuera absorbida por el espejo. La habitación desapareció a su alrededor, y se encontró flotando en un espacio oscuro, vacío. No podía moverse, ni gritar, ni respirar. Solo veía sombras danzando a su alrededor, y una voz, profunda y antigua, resonó en su mente. La sangre de tu familia ha sido marcada por la oscuridad. La única forma de liberarla es enfrentarse al pacto sellado hace generaciones. Solo uno puede salir vivo de este ciclo. La elección es tuya, Lucía. Lucía sintió un sudor frío recorrer su frente. Estaba atrapada en una red de destino que no había creado, pero que ahora debía afrontar. La maldición que había perseguido a su familia estaba más cerca que nunca, y la respuesta, según la voz, estaba dentro de ella misma. ¿Podría enfrentarse a lo que se había sellado tanto tiempo atrás? En ese momento, el espejo comenzó a fragmentarse. Las sombras en su interior se desvanecieron, y Lucía se encontró nuevamente en la habitación. Pero algo había cambiado. La figura de la mujer ya no estaba en el reflejo, y un silencio mortal llenó la habitación. ¿Lo lograste?, preguntó Emilia, con una mezcla de sorpresa y preocupación en su voz. Lucía no respondió de inmediato. Su mente aún estaba aturdida por la experiencia, pero sentía que algo había cambiado en ella. Había tocado la esencia misma de la maldición, y ahora entendía lo que debía hacer. La verdad está aquí, dijo finalmente Lucía, su voz firme. Ahora, es mi turno de romper el ciclo. Lucía sentía que el peso de la verdad comenzaba a asentarse sobre sus hombros. Había tocado el núcleo de la maldición, y ahora, en lo profundo de su ser, sabía que estaba destinada a enfrentarse a algo mucho más grande que ella misma. La habitación se había quedado en silencio absoluto, como si la casa hubiera dejado de respirar. Emilia la observaba desde un rincón, como si estuviera esperando que Lucía dijera algo, pero las palabras no salían de su boca. ¿Está bien?, preguntó Emilia, finalmente rompiendo el silencio. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también una mezcla de desesperanza, como si supiera lo que estaba por venir. Lucía se pasó una mano por el rostro, tratando de despejar las nubladas emociones que la envolvían. El susurro que había escuchado en su mente seguía resonando en su cabeza. La voz de la entidad oscura estaba clara ahora, más que nunca. Sabía lo que tenía que hacer, y sabía que no sería fácil. Lo que me dijo, la voz en el espejo, dijo Lucía, su voz más firme que antes. La maldición no puede romperse por completo sin un sacrificio. Y ese sacrificio será mío. Emilia la miró en silencio, un doloroso entendimiento reflejado en su rostro. Lucía, no tienes que hacerlo. No es tu culpa lo que sucedió en el pasado. Hay otras formas de liberar a tu familia, pero el precio es demasiado alto. Lucía se dio vuelta hacia ella, la determinación ardiendo en sus ojos. No hay otra opción, tía. Este ciclo ha continuado por generaciones. Los hombres de nuestra familia, mis ancestros, fueron víctimas de la maldición, pero ahora soy yo quien debe enfrentarse a ella. Si no lo hago, todo se repetirá, y el sufrimiento nunca cesará. Emilia dejó escapar un suspiro, y sus ojos se llenaron de tristeza. Si haces esto, Lucía, no serás la misma. No solo es el sacrificio de la vida, es también la entrega de tu alma.
El pacto que tu bisabuela selló hace tantos años fue con algo más que un espíritu. Fue con una entidad que se alimenta de vidas, que necesita de sacrificios para sostener su poder. Lucía asintió, comprendiendo el alcance de lo que estaba por hacer. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de eso. Pero también sabía que, al romper el ciclo, podría dar paz a las almas atrapadas, tanto las de sus ancestros como las de aquellos que habían muerto por la maldición. No voy a permitir que más generaciones sufran, tía. Mi alma es lo que debo entregar. Pero mi familia merece ser libre. Con una mirada decidida, Lucía se volvió hacia la ventana. A lo lejos, el cielo ya comenzaba a oscurecerse, y una tormenta se gestaba en el horizonte. Era como si el universo mismo supiera lo que estaba por ocurrir. Algo antiguo se agitaba en las entrañas de la tierra, como si las fuerzas oscuras estuvieran despertando. Emilia la siguió, una sombra de angustia cruzando su rostro. Entonces, debemos hacerlo ahora. No podemos esperar más. Lucía Asensio sabía que no había tiempo que perder. Tenía que sellar el destino, antes de que la maldición la consumiera por completo. La entidad, la que había comenzado todo, ya la había marcado. Y ahora, debía enfrentarla cara a cara. Parte 8. El ritual del sacrificio. Las horas siguientes fueron una mezcla de preparación y tensión. Lucía y Emilia se adentraron en las entrañas de la finca, buscando lo necesario para completar el ritual. La casa, que alguna vez estuvo llena de vida y alegría, ahora parecía estar sumida en la oscuridad absoluta. El tiempo en ese lugar parecía haberse detenido, como si esperara la llegada del fin. Finalmente, llegaron a una sala oculta en el sótano de la casa. Allí, entre símbolos antiguos y runas olvidadas, yacía el altar donde el pacto había sido sellado. La atmósfera estaba cargada de un poder maligno, una energía oscura que parecía crecer con cada paso que daban hacia el altar. Lucía sintió una presión en su pecho. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, como si el lugar estuviera vivo, respirando a su alrededor. En el altar había un cuchillo ritual, con una hoja negra como la noche. La luz de la linterna de Emilia brillaba débilmente, pero lo suficiente para ver los detalles del altar. Pequeños rastros de sangre, polvo de siglos y la presencia palpable de la entidad que había sido invocada. Aquí es donde todo comenzó. Lucía, dijo Emilia en un susurro, mientras colocaba una mano sobre el altar. Y aquí es donde terminará. Lucía se acercó, el miedo y la resolución combatiendo en su interior. Sabía que lo que estaba por hacer sellaría su destino, pero no había vuelta atrás. La entidad la había marcado, y ahora debía completar el ciclo. Emilia sacó una daga ritual, y con manos temblorosas comenzó a trazar símbolos en el aire, recitando palabras en una lengua olvidada. Lucía, aunque aterrada, se mantuvo firme, consciente de que debía seguir adelante. De repente, la habitación comenzó a temblar, y la temperatura descendió bruscamente. Un viento frío, cargado de susurros, comenzó a llenar la sala, y una sombra oscura emergió de las paredes, tomando forma. La entidad estaba allí, frente a ella. Finalmente, has llegado, Lucía, dijo la voz, profunda y antigua, resonando en su mente. Lucía cerró los ojos y, con un suspiro de determinación, levantó el cuchillo ritual. Este era su momento. La maldición debía ser detenida, y solo ella podía hacerlo. El aire estaba denso, casi irrespirable. Lucía sentía que cada fibra de su ser vibraba con la presencia de la entidad. La sombra, que se había formado frente a ella, tomaba una forma imponente, sin rostro, pero con una sensación palpable de poder absoluto. Era como si el mismo miedo tuviera una forma física, una forma que podría devorar su alma si lo deseaba. La entidad se movió lentamente hacia ella, la oscuridad envolviéndola como una niebla pesada. ¿Sabes lo que se requiere para romper el pacto, Lucía?, dijo la voz, profunda y rasposa. No era un susurro, sino un rugido que reverberaba en su mente. Has venido hasta aquí para enfrentar tu destino, pero ¿estás dispuesta a pagar el precio? Lucía apretó los dientes. No había vuelta atrás. La maldición había estado tejiendo su red sobre su familia por generaciones, y ella era la última en la línea. Ahora era su turno de cerrar el ciclo, de destruir la oscuridad que había acechado a los hombres de su familia y que había reclamado tantas vidas. Lo haré, respondió con firmeza, levantando el cuchillo ritual hacia la sombra que se acercaba. Haré lo que sea necesario para liberar a mi familia. La entidad rió, un sonido gutural que resonó en las paredes y tembló en su pecho. Era una risa llena de maldad, pero también de una extraña tristeza. La maldición no se rompe con sacrificios tan simples, Lucía. Yo no soy una entidad común.
He visto generaciones de tu linaje caer ante mí, y cada uno de ellos ha intentado hacer lo mismo. Creyeron que podían escapar de su destino, pero todos han fallado. Lucía no retrocedió. Sabía que la entidad estaba intentando sembrar la duda en su corazón. Sabía que no iba a ser fácil, que su alma estaba en juego, pero algo dentro de ella había despertado. Algo que había estado esperando este momento durante años. Emilia, a su lado, comenzó a recitar las últimas palabras del ritual en la lengua antigua. Los símbolos que había trazado con la daga comenzaron a brillar con una luz tenue, como si el poder que habían invocado comenzara a tomar forma. «Tía, quédate atrás», dijo Lucía, su voz firme. Emilia la miró con miedo, pero asintió. Lucía sabía que debía enfrentarse a la entidad sola. No podía arrastrar a nadie más en este viaje oscuro. La sombra dio un paso más hacia Lucía, y en ese momento, la habitación se sumió en un silencio total. Lucía podía oír los latidos de su corazón, rápidos y fuertes, mientras sostenía el cuchillo con ambas manos. Sabía que la única forma de romper la maldición era enfrentar la entidad, y para hacerlo, debía entregar algo más que su vida. Debía entregarse por completo, su alma y su ser. «Si quieres romper el ciclo, debes hacerlo a través de mí», dijo la entidad, acercándose aún más. «Yo soy la manifestación de la maldición, y solo cuando aceptes mi poder, el ciclo terminará». Lucía, con el cuchillo aún en alto, se preparó. Sabía lo que debía hacer, lo que debía sacrificarse. Sin pensarlo, sin titubear, clavó la daga ritual en su pecho. El dolor fue indescriptible, como si su alma misma estuviera siendo desgarrada. La entidad dejó escapar un grito sordo, como si hubiera sido herida, pero Lucía no dejó que eso la detuviera. Sabía que debía seguir. La oscuridad que la rodeaba parecía desvanecerse, y por un momento, el tiempo dejó de existir. La entidad se desvaneció, gritando, y un brillo oscuro se levantó del suelo, como si el poder maligno que había estado arraigado en la casa comenzara a disolverse. Las paredes que antes temblaban se calmaron, y la atmósfera se aligeró. Lucía cayó de rodillas, el cuchillo aún en su mano, pero su respiración era pesada y su cuerpo comenzaba a ceder. Emilia corrió hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas y horror. «Lucía, no», gritó, agachándose junto a ella. Lucía levantó la mano débilmente, mirándola con una sonrisa triste. Había cumplido su destino. La maldición de su familia se había roto. La entidad que había sido responsable de tantas muertes había sido derrotada, aunque el precio que había pagado era enorme. «Lo logré, tía», susurró, su voz entrecortada. Emilia la tomó en sus brazos, sintiendo que la vida de Lucía comenzaba a desvanecerse. Un brillo suave rodeaba a Lucía, como si la oscuridad misma estuviera liberando su alma. La entidad ya no estaba, pero el sacrificio había marcado el final de la maldición. Lucía se desvaneció en las sombras, convirtiéndose en parte de la leyenda que había sido contada durante generaciones. La casa, ahora despojada de la oscuridad, quedó en silencio. El viento que antes parecía susurrar en las paredes, ahora era solo una brisa suave, que traía consigo el aroma a tierra mojada. La tormenta que había acechado en el horizonte se disipó, dejando un cielo despejado. Era como si la naturaleza misma estuviera celebrando el final de la maldición. Emilia, de pie frente al altar donde Lucía había sacrificado su vida, miró hacia la puerta. Sabía que el sacrificio de Lucía no había sido en vano. La oscuridad que había cubierto a su familia durante generaciones finalmente había desaparecido. El futuro ahora era incierto, pero lo que quedaba era la paz. Y aunque Lucía ya no estaba físicamente presente, su sacrificio sería recordado como el fin de una era de sufrimiento. La casa en ruinas, que había sido testigo de tanto dolor y tragedia, finalmente encontró su descanso. Y aunque la memoria de Lucía seguiría viva en la historia de su familia, también lo haría el recuerdo de su valentía. La maldición había sido rota, y el ciclo, finalmente, había terminado.